Esto es como el deporte, hidratarse y seguir, Soledad, ¿no? No, hidratarse es fundamental. Para todo. Fundamental. Sobre todo a mí para el riñón. Ah, no, los monorrenos necesitan una hidratación extra. Bueno, Ana Ortiz, coordinadora de programas especiales de la Secretaría Nacional de Deporte, nos acompaña. Muchas gracias por venir, Ana. Gracias a ustedes por la invitación. Contenta de estar acá. Estamos con muchas ganas de conocer esto, de intercambiar con también gente de la Secretaría, lo que es esta nueva etapa, los nuevos proyectos que se vienen. Y bueno, el otro día fue un día, no pudimos estar ahí presentes. Sí, en realidad fue un equipo del informativo, ¿no? Que estuvo presente, Camilo de Lely, para hablar un poco de lo que fue el relanzamiento, ¿no? De Gol al Futuro. ¿Por dónde viene el encare de lo que es este programa que ya tiene muchos años, que arrancó con Tabaré Vázquez hace mucho y que bueno, ahora tiene un nuevo enfoque? Bueno, como vos decís, es un programa que tiene muchos años, que ha tenido muy buenos resultados, que se sostienen hasta ahora. Pero bueno, lo que vimos es que la realidad cambió, tanto en los clubes como en lo que es la vida de los adolescentes, de las formativas ahora. Pensemos que Gol se gestó en 2009 y bueno, en el lanzamiento un poco Graciela Rebollo, que fue invitada, nos recordaba esto de que en 2029 son los 20 años. Los 20 años, claro. Sí, y bueno, las realidades cambian. Las realidades cambian y las personas también. Entonces, en realidad, más que un lanzamiento del programa, lo que presentamos es una nueva metodología de trabajo. Y más que presentación, lo que buscamos es que sea una invitación a colaborar y a trabajar juntos con todos aquellos organismos, instituciones que se sienten involucradas con el programa o involucradas con el bienestar de los deportistas de formativas que atraviesan el fútbol. Claro. Yo, como para dar puntapié, el otro día decía y conversamos con ellos cuando fue el día, que claro, el programa nació, hay mucha gente que no lo conoce, para decirle, bueno, te doy infraestructura deportiva, médica, los equipos, para que los gurises sigan estudiando en contrapartida, etcétera, ¿no? Dar un poco de soporte. Pero que ahora cambió, porque muchos son sociedades anónimas, empresas privadas. Entonces, en el nuevo enfoque, ¿cuál es la idea? Vos decías invitar a quiénes, a que formen parte ahora del... Bueno, tenemos socios importantes que son AUF, que es la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, y la Unión de Rugby del Uruguay, por ejemplo. El nuevo enfoque pone énfasis en el fútbol femenino, porque los énfasis de esta administración son el deporte como un derecho, perspectiva de género, infancia, adolescencia, territorio. Entonces eso lo atravesamos a través de todos los programas. En el caso del programa Gol, lo que vemos es que la realidad del fútbol femenino es la que tiene condiciones más precarias, que hay muchas niñas también en el fútbol infantil y queremos generar buenas condiciones para cuando lleguen esas niñas y las mejores condiciones para el bienestar deportivo de las que están ahora haciendo su trayectoria ahí. Vos hablabas de metodologías también, ¿no? Metodologías de trabajo. ¿Cuánto cambiaron esas metodologías? ¿O qué podés decir de las metodologías que se van a aplicar hoy? Bueno, nosotros, el programa venía trabajando en base a 3 áreas, una educativa, una social y una deportiva. Nosotros lo que generamos ahora es un equipo multidisciplinario, o sea que esas 3 áreas, gente con mucha experiencia en el fútbol, en Gol y en femenino también, están trabajando como equipo. Entonces eso nos permite enfocar diferentes temas, pero desde diferentes dimensiones y no un funcionamiento de cada área por separado. Además, tiene una primera parte, lo llamamos a este modelo de intervención Campus Gol. Lo que hacemos es generar una experiencia potente, significativa, no solo para los deportistas, sino que involucrando también a los cuerpos técnicos y los referentes, que son quienes toman las decisiones en ese proceso deportivo. Entonces, lo dividimos en 3 fases. Una primera fase que es más de evaluación diagnóstica, pero que la trabajamos el equipo de Gol junto con el Observatorio Nacional del Deporte y generamos un índice de desarrollo de proyecto deportivo. Entonces, en base a unos cuestionarios que diseñamos, vamos a generar una categorización de los clubes que participan, que nos va a permitir ver cuáles son las áreas más debilitadas, cuáles son aquellas áreas en las que es importante intervenir específicamente para fortalecer el proyecto deportivo y a la vez diseñar cómo vamos a intervenir con esos clubes como equipo. Una segunda fase es de campus, específicamente, donde trabajamos con las jugadoras. Ahí van a tener un campus deportivo donde vamos a mezclar una práctica basada en las deportistas como sujeto de derecho, que se involucra poder vivenciar, no porque no lo hagan, sino, o sea, de forma complementaria, ¿no? Una práctica basada en la calidad de la entrada en calor, de infraestructura, de materiales, o sea, todas aquellas condiciones que hacen el bienestar en esa práctica deportiva.
talleres de género, de nutrición y algún otro de temas emergentes que nos surjan de ese relevamiento inicial. Y un segundo campus donde van a tener evaluaciones físicas y ahí entra en juego el PREMUDE, que es el programa de prevención de muerte súbita, que se hace hace muchos años, que está excelente. Se van a hacer evaluaciones físicas y neurofuncionales, que eso lo que nos hace es aportar datos sobre el rendimiento físico de las jugadoras y sobre la probabilidad de lesiones. Las lesiones en el fútbol femenino, en diferentes deportes son frecuentes, pero en el fútbol femenino hay estudios recientes que indican que tiene una incidencia muy alta en la trayectoria deportiva de las jugadoras. Entonces, lo que vamos a generar de ahí son informes sobre esas cuestiones que permitan a los cuerpos técnicos poder planificar de mejor forma y eso, si es necesario, trabajarlo también en conjunto con el equipo de gol. Y la tercera fase, son 3 ya, Dale. es una evaluación modelo 360, donde los diferentes participantes, las jugadoras, los cuerpos técnicos, el equipo de gol, vamos a evaluar lo hecho, porque queremos traer también la voz de las jugadoras. Y ahí se genera un informe y de forma cíclica, año a año, vamos a ir volviendo con ese modelo, evaluando, interviniendo. Bien. Varias veces dijiste programa Gol. Cambió el nombre, hay una modificación, ya no es Gol al Futuro. Bueno, ¿cómo se da esa modificación? Y la otra es cómo se gestiona el trabajo en el interior del país. ¿Cuáles son los socios y son las intendencias, los clubes que buscan para trabajar en el interior? Sí, bueno, cambiamos el nombre pensando en que sea un gol ya, ¿no? Hay diferentes emergentes que atraviesan a los deportistas ahora porque las estamos mirando en el fútbol, pero las problemáticas que surgen son problemáticas de la adolescencia. E inmediatas. Inmediatas. Por ejemplo, la salud mental, cuestiones de salud, no solamente educativas. Lo educativo, el programa Gol y los clubes vienen trabajando, o sea, bastante bien, no hay mucha variante en los porcentajes de quienes estudian, no estudian, o sea, si pensamos en 5 años para atrás, o sea, eso se mantiene. Pero sí surgen otras problemáticas. Una parte de la intervención también es, que lo va a hacer el equipo de Gol, es un trabajo en generar redes donde se necesiten y evaluar esos territorios, saber qué hay de soporte para esas cuestiones de salud, salud mental, educación. Nosotros pensamos, por ahora, en este semestre que lo estamos haciendo como un programa piloto, porque todo esto que les cuento es cómo lo pensamos y cómo vamos a intervenir. Entonces vamos a tomar a los clubes de AUF femenino que participan actualmente del programa, que son alrededor de 800 jugadoras, Bien. para hacer esa prueba piloto. ¿Eso va a ser este semestre? Este semestre, y a partir del año que viene, esa modalidad de trabajo la vamos a llevar a ligas de fútbol en territorio a nivel nacional, femenino y masculino, y ¿Ligas vamos amateur? a volver ligas amateur, que no están en AUF. Bien. ¿Está? Pensando en el deporte como un derecho, Bien. porque hasta ahora Gol, al futuro, venía trabajando con clubes AUF. Claro, lo que ahora te iba a preguntar. Claro, Sí. lo que te decía cuando arranqué, ¿no? Que además, claro, hay mucha necesidad del fútbol AUF, pero que cambió, porque hoy en día son Claro. Ahora, ¿qué pasa? Capaz que este semestre se mantiene, pero digo, hay muchos equipos. Para que la gente lo entienda, Gol al Futuro le manda, además de indumentaria, equipos deportivos, análisis, como veíamos ahí también médicos, también meriendas les mandaban, no sé si sigue pasando. ¿Qué pasa con eso que enviaban a los equipos AUF? ¿Se deja de enviar ya los equipos? No, ¿Lo hablan con la AUF? Eso se dejó de surge del hacer en sí. 2019. Estás bien actualizado. No, yo creo que sigue haciendo lo de las meriendas. No, pensé que- es que es algo que me encontré yo también cuando entramos en marzo, que hay muchas percepciones del No, está entorno bien. de cómo es Gol al Futuro. En la y- última gestión se dejó de hacer. Claro, se dejó de hacer ok. las meriendas, pero porque también cambió el presupuesto. Claro. Lo que era todo el presupuesto de Gol, ahora es todo el presupuesto de programas especiales, Claro. de toda el área que tiene otros Sí, programas. tenés un presupuesto que tenés que administrarlo y decir, bueno, está claro por lo que contás, Ana, que el foco está en fortalecer las ligas amateur, en decir, bueno, los clubes AUF, que son los clubes que logran salir adelante, capaz que, ¿no? Y enviar los recursos a otro tipo de... Claro, de ahora ligas. es esto de atravesarlo por el deporte como un derecho. Entonces, Claro. si pensamos en el deporte como un derecho, tenemos que generar mejores condiciones deportivas y mejores condiciones de acceso en otros territorios. Y bueno, y ver cómo podemos intervenir. Ojalá nos diera para todo, porque Lógico, cada persona sí, que habla sí, con sí. nosotros siente que lo suyo es lo más precario y lo más importante, y lo entendemos, pero hay una muchos cantidad de espacios. ligas de El fútbol fútbol es formativo. parte de la cultura uruguaya, Claro. es innegable eso. Son muchos adolescentes jugando fútbol y que están fuera de AUF también, entonces queremos extendernos también hacia esos buenísimo. lugares. Está buenísimo. Además de Gol, vos decías, hay otros programas Sí. dentro del área de programas especiales. ¿Cuántos hay?
Bueno, tenemos un programa de boxeo, que es lo que fue originalmente Knockout a las drogas. Sí. Que es un programa hermoso, que lo que le estamos dando en esta administración es la vuelta al enfoque de un boxeo social y recreativo, que tiene una competencia, determinado tipo de competencia generada por el programa mismo, pero que no pone foco en sacar deportistas y boxeadores, sino en tener muchos adolescentes, porque permea mucho en situaciones o en contextos menos favorables, que puedan estar practicando boxeo, aprendiendo un deporte que es muy técnico, que es muy estético, que no solo pelear para ganarle al otro. Claro. Si bien en el boxeo profesional se gana por nocaut, eso no es lo que vamos a... Lo que generar espacios cuidados. Claro, espacios cuidados, prácticas seguras, y el equipo de boxeadores que son academias de todo el país, algunas municipales y otras academias privadas que participan del programa, los entrenadores tienen como plena conciencia del rol social, porque muchas veces lo vivieron en carne propia, como el boxeo fue la vía para superar situaciones de mucha vulnerabilidad, y eso lo hicieron carne y lo transmiten también cuando forman a otros gurises en el deporte. Hace pocos meses estuvo el presidente Yamandu Orsi en Salto, donde se donó un espacio para un equipo de fútbol infantil. ¿Se busca también eso, generar espacios que están sin utilidad para que se puedan practicar diferentes deportes? La Secretaría Nacional tiene diferentes áreas, particularmente la mía, el foco es en adolescencia, y bueno, y quizás generar análisis de infraestructuras o identificar qué infraestructuras son clave para intervenir, pero eso ya entra como en el conjunto de acciones de la Secretaría Nacional. ¿Pensaste cuando llegaste al cargo que el fútbol te iba a acaparar? Porque claro, el programa Gol acapara, ¿no? Capaz que estás hablando de fútbol como nunca. Me acaparan varios programas, sí. Varios programas. Para mí es un trabajo hermoso. Yo vengo del mundo acuático, no del fútbol, no del boxeo, pero con mucha experiencia en desarrollar proyectos. Entonces, bueno, lo hago y lo hacemos con el equipo de trabajo con mucha pasión. Entonces se disfruta. Y en eso, Ana, hay un plan nacional de seguridad acuática, que también estás trabajando y es importante también, ¿no? Sí, nosotros participamos de la Mesa Intersectorial de Seguridad Acuática, donde hay diferentes organismos, Ministerio de Salud Pública, Sociedad Uruguaya de Pediatría, diferentes organismos. En este año por suerte, se está reflotando la Ley de Seguridad Acuática Nacional, que había tenido media sanción en 2020 y quedó quieta. Ahora tuvimos una reunión con la Comisión de Salud del Parlamento, y ellos se comprometieron a aprobar la ley, y nosotros nos comprometimos a generar ese Plan Nacional de Seguridad Acuática. Y desde la Secretaría Nacional estamos construyendo el eje que tiene que ver con la educación acuática preventiva. Buenísimo eso. O sea, muy interesante, ¿no? Sí. ¿Y hay acuerdos con otros países también para desarrollar el deporte? Como hubo con China, por ejemplo, que iban deportistas a centros de alto rendimiento en China. Sí, ese acuerdo está vigente, lo trabaja el área de deporte federado, donde está nuestro compañero Jorge Rodríguez. Abrazo para Jorge. Es algo que está rodando. Bien. Claro. Sí, fue un comienzo. También son muchos programas también que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que incluso muchos vinculados a ese programa de ese intercambio con China, también promocionado en su momento por Tabaré Vázquez, así como el Knockout a las drogas también en su momento. Sí. Y eso que planteabas está buenísimo, me parece, es un tema lo de la seguridad acuática y que se esté manejando en el Parlamento después de 5 años. ¿En qué consiste? Tenemos 2 minutos, pero se puede... Lo que es la ley, el proyecto de ley. Bueno, el proyecto de ley en realidad lo que genera es encomienda la misión a la Mesa Intersectorial, de generar un Plan Nacional de Seguridad Acuática. En ese Plan Nacional definimos 4 ejes, que es la educación, la gestión de riesgos, la investigación y la legislación, porque es importante las reglamentaciones. Por ejemplo, en edades preescolares los ahogamientos son en el hogar, en piscinas particulares, y no tenemos legislación para que esas piscinas estén valladas. Lo que falla en esas edades no es las habilidades que sepan los niños o los bebés, eso la evidencia científica demuestra que no es lo que funciona. Lo que falla es la supervisión y las barreras físicas, y eso es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y países que tienen legislación, la incidencia de los ahogamientos es mucho menor que en nuestro país. En nuestro país es primera causa de muerte por lesiones no intencionales de 1 a 4 años, y por ejemplo, son el 9% del total de ahogamientos. En España, que tiene legislación, es un 3% del total. O
O sea, es una diferencia Importante. muy importante. Entonces, ese es un ejemplo, así en diferentes temas. Cada edad tiene sus factores de riesgo y cada edad necesita intervenciones específicas. Y hay que educar para eso, ¿no? Hay que educar y hay que investigar, porque no sabemos, por ejemplo, claro, todos los actores que participan en un ahogamiento reportan diferente. Entonces, así es imposible saber qué pasó antes, durante y después, ¿no? Entonces, investigar y tener datos de cómo suceden los ahogamientos es lo que debería informar cómo tenemos que prevenirlo. Entonces, cada área es fundamental. Ana Ortiz, ahora trabajando como coordinadora de programas especiales, gracias por acompañarnos y estar. Viste que esto es así, te van hablando acá, te dicen, nos tenemos que ir. ¿Viste? Bueno, es como una vocecita, nos tenemos que ir. ¿Quién es el que habla acá atrás? No, mentira. Gracias. Muchas es muy gracias interesante. Muchas gracias. Quedaron muchas cosas pendientes, así que va a haber otra bueno, seguramente. Estamos Muchas a gracias. las órdenes. Gracias. Cerramos Deporte 5. Dale.